Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos en Cristo, amigos, familiares, conocidos, seguidores en las redes sociales. De verdad, que Dios les bendiga, que la bendición de Dios les alcance a donde quiera que ustedes estén, que ustedes sigan siendo, mis hermanos, canal de la bendición de Dios para la vida de las demás personas, que sigamos siendo ese ejemplo, mis hermanos, que sigamos teniendo esa hambre y sed de justicia cada día de nuestras vidas. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy, mis hermanos. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer bajo la autoridad aquí, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero, ¿quién son estas personas que son pobres en espíritu? ¿Quiénes son? Usted puede, hermano, complementar este video con los demás videos en las otras redes sociales, en la plataforma, TikTok, en Instagram. Pues, ¿cuáles son? ¿Qué es ser? ¿Qué es ser? ¿Qué es lo que la Biblia llama? ¿Qué es ser pobre en espíritu? Dice la referencia, Salmo 1.1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mis hermanos, pues dice que estos pobres de espíritu, mis hermanos, son aquellas personas que no anduvieron en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentaron. No estuvieron influenciados bajo la influencia de este mundo, mi hermano, haciendo lo que el mundo hace, disfrutando la vida como el mundo la disfruta. Que no la disfrutan, lo que hacen es desgastar, matarse poco a poco, mis hermanos. Dice el Salmo 32, versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Si hay alguna persona que anduvo en una vida pasada, antes de ser cristiano, que anduvo en silla de escarnecedor, anduvo en consejos de malos, anduvo influenciado por el sistema de este mundo, pues dice el Salmo 32 que si esa transgresión la ha sido perdonada y su pecado ha sido cubierto, dice que estas personas bienaventuradas. Y las que nunca estuvieron en silla de escarnecedores y no tuvieron consejos de malos, pues también son personas bienaventuradas. Así que los pobres de espíritu son estas personas la cual nunca estuvieron en este camino, que bueno, es como que decir algo, como que algo imposible. Alguna persona que nunca haya hecho un mal, pues hermano, bueno, es como que imposible, ¿no? Pero aunque sí hayan dado, pues, y esta persona se ha arrepentido verdaderamente y su pecado ha sido cubierto, su transgresión ha sido perdonada, pues se le llama bienaventurada. Primero, los pobres de espíritu son estas personas que en algún momento se arrepintieron, voy a ponerlo allí, y que este arrepentimiento llegó, tocó su corazón, tocó su vida, y ellos aprovecharon, no se aprovecharon, aprovecharon este arrepentimiento, pues se les llama bienaventuradas, dice. ¿Por qué? Porque de este tipo de personas, estas pobres en espíritu y bienaventuradas, pues de ellos o a ellos les pertenece, mis hermanos, el reino de los cielos. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 119.1. Vamos a leer, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Fíjate que hay una progresión. Uno, los que quizás nunca estuvieron en estos malos caminos, y los que estuvieron, pues su transgresión ha sido perdonada. Tanto los que anduvieron en algún momento en ese camino, como yo personalmente estuve en el mundo, y los que quizás desde joven aceptaron a Cristo, pues y ahora sea lo que sea, pues están perfectos en el camino, porque andan en la ley de Jehová, andan leyendo la palabra, orando, Dios le está hablando, ellos están obedeciendo, están entendiendo su palabra y están obedeciendo, están practicando lo que ellos van aprendiendo, y tiempo después, cuando eso sea una práctica, una actitud en ellos, pues ellos comienzan a predicar esa palabra, esa experiencia, llevando estos frutos, pues sea lo que sea,
estando o no estando en esos malos caminos, pues han sido perdonados o siguen estando en la ley de Dios, en su palabra, la siguen aplicando a su vida, la siguen impartiendo. Fíjate algo progresivo que hay acá, ¿no? De alguna manera u otra, pues estos son pobres de espíritu y son bienaventurados porque han alcanzado misericordia, y de ellos dice que es el reino de los cielos. Mi hermano, será de ellos, o es de ellos, o de nosotros, pues vamos a decir, vamos a incluirnos nosotros también, porque nosotros hemos alcanzado también, yo he alcanzado misericordia. Dios ha perdonado todos mis pecados pasados, los del presente. Tengo que pedir perdón cada día por mis pecados, así mantener una limpieza y así mantener una comunión, una relación íntima con Él, y en esa relación Él me va a hablar y yo voy a aprender a ejecutar, a obedecer. Y ahí voy a llevar estos frutos que nos habla en Gálatas: amor, paz, gozo, bondad, benignidad, longanimidad, fe, templanza y mansedumbre. Ahí donde yo voy a saber si estoy en obediencia o no, mis hermanos. Por eso que la Biblia no se equivoca: por sus frutos los conoceréis. No vamos a conocer a nuestros hermanos en Cristo y a las personas por otra cosa, solo por sus frutos dignos de arrepentimiento. Y eso va a ser, mi hermano, eso va a ser una naturaleza en cada uno de nosotros. No va a ser algo por ley, no, yo voy a hacerlo para que la gente me vea, voy a hacerlo, no. ¿Y cómo voy a saber yo también si la gente lo va a hacer por naturaleza o no? Porque no va a haber necesidad de decirse. La gente lo va a hacer por naturaleza. Eso va a ser un fruto, así como el diezmo, la ofrenda, sobre todo. Bueno, todo lo que nosotros podamos darle a otra persona o ayudarle, eso es una ofrenda, mi hermano. Eso es una demostración de que tenemos fe en Dios, de que si Dios nos suple una vez, nos puede volver a suplir, y que el amor de Dios reina en nuestro corazón. Eso va a dar a demostrar que somos pobres de espíritu y que somos bienaventurados, y que el reino de Dios de los cielos pues nos pertenece. Porque así como nosotros hemos reconocido nuestros pecados y los reconocemos, pues mis hermanos, así la gente, también las otras personas, nosotros también les damos esa oportunidad, ¿no? O Dios les da esa oportunidad por medio de nosotros. Si hemos obtenido gracia, hemos sido bienaventurados, hemos obtenido el perdón de pecado, la transgresión pues ha sido perdonada, pues ¿quién somos nosotros para juzgar, para condenar, en este caso, en este contexto, condenar a las demás personas, mis hermanos? Como yo les he dicho siempre, dé de gracia lo que de gracia ha recibido, porque lo que tenemos es por gracia. Nosotros no podemos andar por allí como falsos profetas, colocando la gracia para nosotros y para los demás el esfuerzo. No es así, mi hermano. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia damos. Y si hay gracia para nosotros, hay gracia también para la humanidad. Cristo no murió en la cruz del Calvario por un grupito de personas, murió por toda la humanidad. Ahora, aquel pobre de espíritu que reconoce cada día sus pecados y es bienaventurado porque se les perdona, porque ha pedido perdón, y obviamente Dios va a perdonar, pues esa persona pues merece también, pues yo no soy quien, pues yo no soy quien para estar condenando a las demás personas. Entonces esa persona también pasa a ser mi hermano y pasa a ser parte también del reino de los cielos. Fíjese que el versículo 6 de este mismo capítulo, Mateo 5, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos pobres de espíritu. Nosotros que somos pobres de espíritu tenemos sed cada día, somos pobres en espíritu cada día, y por ende tenemos sed, tenemos hambre, mi hermano, porque normalmente lo que conocemos en la tierra, en este mundo, es que el que es pobre porque no tiene que comer. Entonces nosotros somos pobres porque tenemos necesidad de alimento, no porque no tengamos que comer. Lo que comemos es la palabra de Dios y la tenemos a cada uno de nuestros hogares. Pues reconocemos que tenemos esa necesidad espiritual cada día de nuestras vidas. Entonces, si nosotros tenemos esa necesidad, somos pobres en espíritu, tenemos hambre, tenemos sed, y pues somos bienaventurados porque Dios perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones, y nos sacia cada día de bien, de favores. ¿Quién somos nosotros para ponerle un precio a la gracia, al hambre o a la sed de justicia, a esa justicia, a ese pan que es la palabra para las demás personas? Por eso que bueno, entendemos también que la palabra no se vende. La palabra de Dios no se vende.
se da de gracia, porque de gracia nosotros la hemos recibido. Y si hemos dado algo a cambio de esa palabra, bueno, como que estamos mal. No tenemos que dar nada a cambio de esa palabra, pero sí esa palabra tiene que tener fruto en nosotros. Tenemos que hacer copartícipes a las personas que nos instruyen la palabra, pues de los frutos espirituales en el alma, en el cuerpo y las añadiduras. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser inteligentes para todo esto, mi hermano. Entonces dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pobres de espíritu, porque esos pobres tienen hambre y sed de justicia. Y Dios se les llama bienaventurados porque Dios ha perdonado transgresión, ha perdonado los pecados y porque estas personas serán saciadas, mi hermano. Somos saciados aquí en la tierra cada día, ¿no? Pero va a haber un momento donde seremos saciados completamente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. No quiero decir tampoco de que estamos siendo saciados parcialmente, ¿no? Sino que aquí vivimos constantemente, pues, en un pecado que nos asedia, mis hermanos, y nosotros a veces no podemos escapar de ello. A veces tenemos un mal pensamiento, una mala actitud, una mala respuesta, algo bueno, una mala respuesta, un dicho que está mal dicho, como quien dice, mis hermanos, y pues por eso reconocemos que tenemos pues esa necesidad de Dios y no es superficial, es interna, es espiritual donde comienza todo, en el espíritu, luego en el alma reacciona a lo que el espíritu está sintiendo y el cuerpo también expresa y reacciona a lo que siente el alma y ahí donde llevamos esos frutos, hermanos, hacia las demás personas. Dice en la referencia de los versículos 6, vamos a buscar Isaías, Isaías 55. Vamos a leer qué dice Isaías 55, mis hermanos. 55, versículo 1. Vamos a leer, fíjense. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué simboliza acá el vino? El gozo, ¿no? Como nos habla los salmos. Y leche es como que comida a los inexpertos, que no pueden comer vianda, sino que todavía tienen necesidad de leche, porque vamos aprendiendo, mi hermano. Nosotros no las sabemos todas. No las sabemos todas. Nosotros constantemente estamos aprendiendo, constantemente estamos renovando nuestro entendimiento y no conformándonos a este siglo, sino renovando el entendimiento según Dios nos vaya a dar a conocer su palabra, según la revelación, la inspiración, iluminación, para así tener una buena interpretación, mis hermanos. Y a medida que vayamos madurando, pues Dios nos va dando alimento, hermano, sólido, pero nunca, yo creo que nunca va a faltar ese recordatorio, como decía Pablo, no cesaré de escribirle siempre lo mismo, yo creo que no va a cesar todavía de vez en cuando esa lechita, ese recordatorio de los fundamentos básicos, de los procesos redentores, del evangelio, de la verdad divina, de esta hambre y sed de justicia que nosotros tenemos y la vamos a saciar en su palabra, por mucho que sepamos, por mucho que hayamos leído un mismo versículo, pues Dios nos va a seguir hablando, dando alimento sólido, pero yo creo que siempre de vez en cuando va dando esa lechita materna para sustentarnos, quizás para no volvernos altivos y pensar de que ya sabemos mucho, mi hermano, sino mantener pues esa hambre, esa sed de justicia, mantener esa pobreza espiritual en este sentido, en que cada día reconocemos de que necesitamos de Él y que no nos la sabemos todas. Mantenernos humillados delante de Dios y siendo humilde delante de los hombres, mis hermanos. Vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, mis hermanos. Lucas, capítulo 1, versículo, si no me equivoco, es 1 también. 1:53. Dice, aquí también viene y nos habla de esa recompensa, de reconocer la necesidad de Cristo y que cada día mantenernos en comunión con Él, mantenernos confesando nuestro pecado, limpiándonos.
Y esa limpieza nos va a mantener, esa confesión de pecados cada día nos va a mantener, mi hermano, nos va a hacer permanecer en una relación íntima, constante, no interrumpida con Él. Y Él nos va a hablar, vamos a aprender a reconocer su voz, y cuando Él nos hable vamos a aprender a reconocer su voz y a obedecer lo que Él nos mande a nosotros. No estar pendiente de lo que Dios tiene para los demás, lo que hace que Él hace, si no hace, estar pendiente del pecado de los demás, sino el de nosotros cada día. Y así limpiarnos, permanecer, estar en obediencia y llevar esos frutos, mis hermanos. Dice Lucas capítulo 1 versículo 53, dice: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Mis hermanos, a estas personas, nosotros que tenemos sed y hambre de justicia cada día, pues vamos a ser saciados, nos van a colmar de bienes y favores, primeramente, mi hermano, en el área espiritual, siendo ricos espiritualmente en su presencia, llenándonos de la presencia del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, del Dios Padre que permitiendo que Él opere en nuestras vidas, del Dios Hijo permitiendo que ese carácter sea formado en nosotros, y del Dios Espíritu Santo permitiendo que ese carácter, esa palabra viva en nosotros, que esa palabra seamos canal de esa palabra a las demás personas, para que el poder de Dios fluya en nuestra vida y efectúe ese cambio y en la vida de las demás personas, mis hermanos. De esto se trata todo esto. Esto es el evangelio puro. Esto es la verdad divina. Esto es lo que tenemos que conocer y siempre mantenerlo, siempre practicarlo. No conformarnos, como lamentablemente hay muchas personas que, bueno, ya entendí el mensaje, ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero no lo hacen. No llevan fruto, mis hermanos. Piensan que con simple y llanamente lo saben, tienen el conocimiento, pero no lo practican, no lo viven, no lo imparten, no lo comparten con las demás personas. Y les recuerdo, la Biblia dice que árbol que no lleve fruto también va a ser cortado. No tenemos una opción, mi hermano, no tenemos otra opción. Tenemos que estudiar la Biblia, leerla, aprender, aplicarla, impartirla. Leer la Biblia, aplicar a nuestra vida, impartirla. Llevar constantemente ese fruto, ese fruto, ese fruto, ese fruto, porque árbol que no lleve fruto va a ser cortado, o sea, tampoco tendrá la salvación y va a tener que sufrir la segunda muerte, mis hermanos. Así que muy pendiente con esto. Veamos Lucas capítulo 15. Vamos a buscar capítulo 15, versículo 17. 15, 17. ¿Qué nos dice? 15 y 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, mis hermanos, de hambre, porque no puedo saciar esa hambre y esa sed de justicia estando en el mundo, mis hermanos. Por eso es que constantemente, aquí quizás mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué voy a hacer en los pies de Cristo? Si igualito voy a tener hambre, voy a tener sed de justicia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que en Cristo tendremos constantemente sed, hambre, sed de justicia, pero constantemente también seremos saciados, mis hermanos. A diferencia en el mundo no hay justicia, no hay amor, no hay paz. Cada quien vive a su manera, cada quien imparte su propia justicia, imparte un consejo acorde a lo que él cree que es justo o lo que cree que es injusto, y no a lo que la Biblia dice, a lo que Dios dice que es justo y que no es justo. O sea, que no hace un justo juicio. Eso es un falso juicio, una falsa separación del bien y del mal, acorde a hombres. Recordemos que la profecía nunca jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu Santo, las terrenales. Nunca vamos a poder entender las cosas espirituales con esta mente mundana, satánica, animal, terrenal, mis hermanos. Tenemos que ir amordeando metanoia cada día, no conformarnos a este ciclo, ¿ves? Cada día tomar ese alimento, esa lechita, y cada día mantener y madurando y comiendo ese alimento sólido también, pero siempre y cuando, de vez en cuando, hermano, yo lo creo así, pues tener esa lechita también en nosotros, que no se nos olvide los fundamentos básicos o el fundamento del Evangelio, que es Cristo Jesús. Y a ellos, bueno, ahí vienen otros, no va a decir que otros fundamentos, sino bajo ese solo fundamento, Cristo Jesús,
salen otros también. Que bueno, ahí donde conocemos, mi hermano, por lo menos teología, la fe, los atributos de Dios, todas estas cosas que tienen que ver con este fundamento que es Cristo Jesús, mi hermano. Y esa medida de fe, de amor, de paz, gozo, paciencia que Él nos ha dado, que aprendemos a desarrollarlo a medida que leemos la palabra, la ponemos en práctica. Y obviamente usted y yo sabemos que cuando intentamos vivir piadosamente, el enemigo nos va a hacer la contraria, mis hermanos. Así que también en esta palabra, en este día a día, no solamente vamos a ser saciados, sino que tendremos, bueno, fíjense, justicia, fortaleza, amor, paz, gozo, paciencia, pues vamos a poder empezar a vivir en el sobre lo natural, en un mundo espiritual, mis hermanos, cada día más apegado a lo espiritual que a lo terrenal, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, de verdad, qué bueno, esta palabra para mí me ha llenado también. Cada vez, como les digo, cada vez que yo repaso un tema, hermano, me lleno de verdad. Y a pesar de que no, ya yo lo leí, ya yo lo investigué, pero no, hermano, hay que impartirlo. Y si tengo que repetir el tema en otro momento, bueno, hay que hacerlo constantemente, tratando de estar, hermano, llenándonos de la palabra de Dios, de la presencia de Dios y partirle eso también a usted, no solamente conocer yo, no solamente llenarme yo, sino que yo servir como canal de bendición para usted que está viendo este video, que está escuchando este video, mis hermanos, y que Dios pueda obrar en su vida, que usted se convenza de lo que se está diciendo acá es bíblico, no es mi manera de pensar. Que el Espíritu Santo redarguya pecado, justicia de juicio y usted pueda tomar la mejor decisión, que es aceptar a Cristo como único Señor y Salvador. Y si ya lo aceptó, pues continuar edificando, exhortando y consolando, que usted continúe perfeccionándose para así también perfeccionar a otras personas, que Dios pueda perfeccionar a las demás personas por medio suyo, y que usted sea un instrumento en las manos de Dios, así como debemos ser cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios, hermano, pues que leemos la palabra y estamos en esa comunión, aprender, aplicar, impartir, compartir de todas estas cosas para las demás personas, ¿verdad? Mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente, de verdad, les envío un beso enorme, un abrazo fuerte a todos los caballeros, de verdad que Dios continúe bendiciendo grandemente sus vidas. Que Dios les bendiga.